este vídeo os voy a hablar de los básicos. Los básicos considero una serie de hojas, ramas y flores que voy a utilizar en muchos de los proyectos. Son como mis elementos clave con los que más cómoda me siento y que suelo repetir más veces. Para ello he elegido esta paleta de color que será un verde oscuro, un azul oscuro, azul claro, naranja y amarillo. He aplicado mis colores en una paleta de donde luego tomaré el color. Si tenéis acuarela, elegir los colores de vuestra paleta de acuarelas y hidratarlos y preparar en la paleta que tengáis un poco de color de cada uno con una separación para que podáis diluir y hacer tonos más claros y más oscuros. Si ya has decidido tu paleta, elige un pincel. Puede ser de depósito, puede ser normal. Y muchas me preguntáis porque a veces utilizo el agua del depósito y otras veces utilizo el agua de un vaso. Es exactamente lo mismo, puedes utilizar el agua directamente de aquí o tomar el agua de un vaso de agua. La diferencia es que aquí apretamos y caen gotitas y del vaso de agua directamente sumergimos el pincel, lo podemos limpiar o tomar agua para hidratar nuestras acuarelas, nuestros pigmentos. Podéis hacer cada una cuando queráis. Yo a veces dejo caer unas gotitas de agua o directamente humedezco mi pincel y lo limpio antes. Un consejo si utilizáis pincel de depósito es que cuando utilizáis colores oscuros a lo mejor no sirve simplemente con sumergirlo en agua. Entonces sí que recomiendo que dejéis caer unas gotitas apretando y la tinta o el pigmento que se haya podido meter ligeramente dentro de los pelitos sale más fácilmente. Entonces podéis utilizar las dos maneras. Utilizar el agua del depósito o utilizar el agua de un vaso de agua. Ya sabéis, dos vasos si utilizamos colores muy intensos, uno para limpiarlo y otro para tomar agua limpia. Entonces ya he aplicado mis diferentes colores aquí a la paleta. Aquí tengo amarillo, naranja, azul claro, azul oscuro y verde. Y os dejaré los números en la caja de comentarios del vídeo por si alguien necesita saber qué número es. Humedezco mi pincel, tomo un poco de agua o dejo caer unas gotitas y voy a empezar por el verde. Ya sabéis, más agua, más claro, menos agua, más pigmento, más oscuro. Hidrato bien mi pincel, tomo verde y lo primero que haré serán los pétalos, las hojas que más suelo utilizar. Pues son hojas estándar, ¿vale? Que puedo aplicar directamente con una pincelada o retocar. Esta sería hoja estándar número 1, hoja estándar número 1 pero ligeramente de lado, es decir que llevamos el pincel hacia un lado, ¿vale? Y ya tenemos la hoja de lado. La siguiente hoja sería con espacio negativo. Espacio negativo es cuando dejamos hueco. Es decir, podéis empezar por el tallo o hacer el tallo después, ya lo sabéis. Y lo que hacemos es una pincelada y otra pincelada. De esta manera queda el espacio negativo. Puede ser más anchita o puede ser más estrecha, ¿vale? No tiene por qué ser una hoja ancha porque lleve el espacio negativo. También podemos hacer retorno, es decir, voy hacia arriba y vuelvo. Y aquí dejaríamos el espacio negativo. O directamente hacer el espacio negativo en la parte superior, ¿vale? Con diferentes pinceladas creamos una hoja un poquito menos densa ya que tendrá un hueco libre. Después tenemos hojas finas, ¿vale? Que podemos modular también con la pincelada. Por ejemplo, si van hacia un lado o incluso si van hacia abajo, ¿vale? Recordad que añadiendo un poco de color podemos oscurecer algunas zonas una vez esté húmedo o directamente dar una segunda capa. Por ejemplo, esta que aún está un poco húmeda, puedo añadir un poco de pigmento oscuro para que esta parte de la hoja quede más oscura.
Y una vez seque también puedo jugar con doble capa, es decir, por ejemplo, oscurecer la mitad de la hoja, ¿vale? En el lado que queráis, oscurecer o darle otro tono, ¿eh? Podríamos darle, por ejemplo, tono azul, lo que queramos. Después vendrían las hojas redondas, hidrato bien. Las hojas redondas que pueden ser mediante una pincelada o haciendo media hoja y media hoja, ¿vale? El espacio negativo lo podemos dejar en las que queramos. Y por último, una hoja más redondita. Y la última, que sería una hoja dentada, es decir, que con diferentes trazos de pincel hago los laterales de la hoja. Ahora que está húmedo podría añadir más tono oscuro en la zona central o en la zona inferior o donde me interese, ¿vale? Intentamos no salirnos y así sería nuestra hoja. Una vez seque le podemos añadir detalles o aprovechar que está húmeda para añadir diferentes tonos oscuros. Aquí lo veríais mejor. Vale, estas son como mis hojas básicas, finas, redondas, largas, de todos los tipos.